Carlos, ¿me acompañas? Claro que sí. Momento de conversación, como tantos que hemos tenido. No estamos muy acostumbrados a que esto se produzca con gente que escuche nuestras reflexiones. ¿Seremos capaces de transmitir lo que entre tú y yo hemos comentado tantas veces? Nos dejamos llevar, nos elevamos a las nubes como el cuadro de... ¿Te parece? Desde arriba los vemos. ¿Te parece? Toma asiento. Hay miradas que dicen más que las palabras, miradas que duelen, miradas que lastiman, miradas que hieren, miradas misteriosas, miradas arrebatadoras, que seducen, que conquistan, que buscan la verdad. El ojo está en las verdades, que a veces no nos atrevemos a decir, o incluso no sabemos decir. Miradas tan fuertes para derribar los muros que a veces construimos en el interior. La mirada no miente y lo que transmiten los ojos es lo que susurra el alma. Hace tiempo, Carlos, que camino buscando la mirada conversadora, buscando en nuestro ojo interpretar el océano de emociones que conforman nuestro ser. Tenemos mucho que decir y nosotros tenemos mucho que escuchar, queridas miradas. Una mirada es el lenguaje que todos comprendemos, como la mirada del escritor, que trata de transmitir y plasmar en una foto lo que todos estamos viendo y a veces no queremos aceptar. Carlos, ¿qué puedo percibir en tu mirada? Se pueden percibir, muchas emociones. Se pueden percibir miedo, anhelos, un sinfín de esperanzas. Se puede percibir como cuando uno mira por un caleidoscopio y se confunden los cristales, los colores y las formas se vuelven diversas. Se puede percibir algo que alguien consideraría desordenado y lo que yo veo como el orden de mi vida. Eso es lo que, si tú me miras fijamente como hace ahora, ¿Sí? Y me miras con intención, ¿Qué percibes de mi mirada? percibo muchas cosas también. Sí, percibo perspicacia, percibo intuición, la intuición del lince, percibo resiliencia, percibo la búsqueda de muchas verdades. Al final, nuestra mirada nos está transmitiendo lo que tú ves de mí, pero no necesariamente lo que yo soy. Lo que yo soy es lo que pretendo reflejar ante los demás. Los demás perciben de mí con sus propios ojos, que hacen un filtro y que a veces con el juicio toman decisiones, a veces no muy comprendidas sobre quién soy yo. Yo sé quién eres tú, pero ¿quién eres tú, Carlos? Espero no saberlo nunca. Yo soy, para algunas personas soy alguien muy concreto, para algunas personas soy alguien muy indeterminado, ni siquiera yo sé para mí mismo qué soy. Y en esa búsqueda que tanto hemos hablado tú y yo, a raíz de los libros, en la búsqueda de la identidad propia, de la mía por supuesto, que soy el autor, a medida que recorro esos pasos de identidad, siento que lo descamino en el encuentro de eso que quiero averiguar de mí. Nos vamos a dejar llevar como en el arte de la conversación, el cuadro de Magritte que tanto te ha inspirado. ¿Qué representa para ti ese cuadro? Bueno, ese cuadro lo representa todo. Ese cuadro, la primera vez que yo lo vi, hace 5 o 6 años, para quien no sepa de qué es lo que le estamos hablando, hablamos de una pintura muy bucólica, un óleo de grandes dimensiones que representa una explanada tersa, un campo de árboles, y arriba, en las alturas, entre las nubes, hay 2 caballeros con abrigos, con un bastón, conversando. Ese cuadro que tanto me ha recordado a ti y a mí, a nuestras conversaciones, o esos momentos mágicos, efímeros, en los que te ves envuelto en una nube con alguien, en una conversación, lo representa todo, porque representa subir a la altura de ese centro de gravedad tan fuerte que a veces nos oprime y simplemente flotar. La magia de la conversación que ha provocado que estemos volando y no nos hemos dado cuenta. A veces nos cuesta trabajo bajar, pero cuando bajamos es cuando se ven esos miedos que nos abruman. En tu
mirada me ha definido que tienes miedo. Recuerdo a un joven que conocí en un aula con una mirada limpia, arrebatadora, que le importaba mucho la imagen, 19 años. La mirada del escritor es distinta, más reposada, más pausada. ¿Se ha aprendido desde entonces? Muchas cosas. Desde esos 19 años en los que te conocí, en los que en gran parte, gracias a ti, no abandoné ese sitio que era donde debía de estar. He aprendido muchas cosas. He aprendido que la forma en la que nos mostramos al mundo es muy importante, porque el mundo te percibe tal y como tú quieres ser percibido. Sin embargo, no nos debemos dejar engañar por esa imagen o por esa proyección que queremos mostrar. ¿Estaba equivocado o era cuestión de...? Una cuestión de edad. Sí, tenemos derecho a cambiar, ¿no? Y tenemos la obligación. Es importante. Muy importante. Hay una frase que te la refería el otro día, de Walt Whitman, que dice: sí, me contradigo, contengo multitudes. Para mí el contener multitudes es un don más allá de un defecto y algo muy envidiable. Basa la felicidad en las relaciones humanas. Tu libro es un libro de autoayuda, como él fue el primero, Las cartas del juego. Nos hemos presentado a esa criatura que me ha enseñado en un formato de libro que se llama 100 horas a tu lado, ¿no? Pero más que una novela, yo creo que lo podemos definir como un lugar para pensar, reflexionar. Así es. ¿Qué conclusiones? Esta novela la concebí muchísimos años atrás y la di a luz ¿Era un grito? un año. ¿Gritaba algo al mundo Sí. con la novela? ¿Sí? Sí, yo creo que todas las personas y por ende todos los escritores tienen la necesidad y por eso es ese ánimo por escribir y por expresarse cuyo fin es el grito. Y algo que no te he preguntado nunca, pero que necesito saber. Cuando a veces tenemos ganas de huir, no sabemos hacia dónde, pero no estamos bien ni con nosotros y a veces echamos la culpa a los demás y el problema lo tenemos dentro. Pasa la felicidad en las relaciones humanas, pero tú viste en un momento dado y te fuiste en una granja y estuviste 4 meses de soledad. Y sin embargo, gritas al mundo que las relaciones humanas son las que nos dan la felicidad. ¿Te encontraste feliz contigo mismo? Así es, Pedro, esa contradicción tan difícil de entender puede que fuese la llave que me hizo mirar, que me hizo abrir la puerta para darme cuenta que las relaciones interpersonales, las personas de nuestro entorno, de nuestra familia, las redes que también nosotros queremos crear de telaraña, eran la gran clave de la felicidad. Yo me fui hacia allí en un viaje espiritual como el que hace el Camino de Santiago, pero yo siempre he creído que el cambio horario va a hacer que yo corra más que mis miedos. Entonces irme lejos para mí era la solución. Me fui a una granja, a un rancho en un condado muy perdido del estado de Pensilvania, y ahí estuve cuidando pues unas 100 cabras. Y estaba solo. Mis días transcurrían solo, mis cenas, mis mañanas. Allí comprendí el valor de la soledad, que no significa estar solo, y también me di cuenta de lo valiosas que son las relaciones a las que nunca podremos renunciar. Aunque lo intentes, te perseguirá esa intención por dar amor. Era una soledad elegida. Sí. ¿Qué echaste de menos? Eché de menos a mi familia. Era el sentido para realizar un trabajo tan duro en cuanto a la soledad, el echar de menos. Ahí provocaste una reflexión que es en el libro Las cartas del juego. Yo una reflexión suma de muchas circunstancias por las que seguramente tú has vivido, ¿no? Y vienes a decir
cosas tan, me parecen reveladoras, como la importancia de perseguir los sueños y no contagiarse de la apatía de personas que lo dieron por perdido. ¿Cuántas veces hemos conversado tú y yo sobre que aquellos que no han cumplido sus sueños tratarán que tú no cumplas los tuyos? Así es. En esos momentos de soledad, ¿cuáles eran tus sueños? Mis sueños eran infinitos y siguen siendo. Sí, por supuesto. Mis sueños eran prosperar. Prosperar creo que es lo que persigue toda persona de una forma u otra. Mi sueño era ser escritor, darme credibilidad como escritor a la hora de vivir cosas para poder contarlas y por supuesto reunir una serie de virtudes que consideré que solo se podían reunir cuando vas solo a la intemperie, al abandono, al frío y te enfrentas a una luna llena, sin farolas y con aullido. ¿Recuerdas cuando decíamos el mundo necesita oírte? Y también reflexionábamos la necesidad de sacar la cabeza de la tierra. Estas novelas son ese grito al mundo. ¿Sí? ¿Por fin has sacado la cabeza completamente de la tierra? Totalmente. Esas clases en el aula 5, creo, de San Pablo de Derecho, en las que el profesor Bardilao nos animaba a no dejar pasar la oportunidad de la palabra, que tanto y tantos y tantos alumnos y tantas personas en su día a día se avergüenzan de hacerlo, se avergüenzan de gritar, de levantar la mano, de responder. Ahí era cuando tú nos decías que teníamos el deber de hacer que el eco de las paredes recordara nuestras palabras. Una época tan difícil como esa, en la que uno no está seguro de nada, en la que los miedos priman sobre la seguridad, es cuando uno, en mi caso yo, por ejemplo, fui metiendo en un saco todos esos pequeños gritos que eran chillidos sordos, y estos dos libros son la culminación de lo que por fin en 2022 y en 2023 eres capaz de transmitir. La protagonista de tu novela, Libro de Autoayuda, Señora Reculado, la describe como una mujer insatisfecha con su vida, pero que la dota de cierto aversión al riesgo, o incluso decide aventurarse a algo que en un principio podía pensar fuese capaz de hacer. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales nos abruma, pero ese punto de duda, de misterio, de qué habrá detrás, es lo que nos puede impulsar, y es donde a veces nos tenemos que empujar? Carmen, la protagonista de tu libro, encuentra una caja misteriosa y ese misterio le lleva a la búsqueda de saber un poco más sobre su padre. Así es. Bien. Y claro, Carlos, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Necesitamos la aprobación de los demás y por tanto actuamos pensando en voy a ser aquello que tú quieres que sea, y eso provoca posiblemente en el padre de Carmen que no le contara determinadas cosas que podía la hija no entender muy bien. Pero realmente tenemos que ser libres y mostrarnos como deseamos mostrarnos, independientemente de las consecuencias. Ahí hay un equilibrio muy difícil de conseguir. Es como mantener el acelerador del coche en una determinada velocidad. Es tan difícil no renunciar a la esencia de uno mismo, a la identidad de uno mismo, y a la misma vez, cuando estás emocionalmente a cargo, sentimentalmente a cargo de alguien confía en ti, es tan difícil mostrarle lo que esa persona necesita de ti, que es lo que me moría de ganas por reflejar en este libro, y que nuestra vivencia, nuestro día a día, al fin y al cabo, durante toda nuestra existencia, nosotros somos quienes somos. Tú eres Pedro, yo soy Carlos. Y a veces ni nosotros mismos sabemos realmente cuál es nuestra formulación. Pero vivimos junto con tantos protagonistas de nuestra historia, un reparto tan grande, que cada uno está definido de una forma en la que nos necesita de una determinada condición. Fíjate que estoy convencido que al padre le faltó conversación con su padre, y pasa de representar el error del padre típico
a que cuando termina su búsqueda, que no vamos a desvelar, una fascinación por el padre. Pero creo que Carmen inicia ese camino con muchas dudas de sí mismo y termina plena y llena después de ese camino con la excusa de buscar la identidad de su padre. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Muchas cosas. Creo que en gran medida muchas de las cosas que hacemos tienen un fin concreto, vemos el lugar al que hay que llegar y nos tapamos los oídos simplemente por ver el final que deseamos. Sin embargo, en todo ese periplo de cosas que hacemos va un acompañante y realmente cuando llegamos al lugar nos damos cuenta de que lo que veníamos buscando no era eso, sino algo revelador. En este caso, Carmen busca la memoria de su padre, pero lo que le acompaña es su propia identidad. En ese viaje es donde ella descubre quién es. ¿Tú has descubierto tu propia identidad escribiendo el libro? He destapado una pieza del puzzle, sin duda. He reparado en algo muy importante y es que en gran medida la identidad me la dan las personas que tengo detrás, las personas que caminan a mi lado, las personas que dejaron un legado a mi nombre, y creo que todos tenemos el deber de escarbar un poquito, de expoliar un poquito, que no tengamos permiso, que era una de tus preguntas, sobre quién fue, sobre qué nos puede dejar. Y por supuesto, es que sin eso no podemos diseñar el mapa del tesoro. Decía García Márquez, el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Es curioso cómo necesitamos excusas para simplemente profundizar en nosotros mismos. Posiblemente porque, como hemos hablado tú y yo tantas veces, necesitamos conversar y últimamente vamos a una velocidad tremenda y no nos paramos a ello. Y cuando yo leía tu libro, que empieza de una manera impactante, pero que te puedo asegurar, me ha hecho reflexionar y mucho y cambiar algunas actitudes. Eso digo. Cuando empieza el libro de la siguiente manera: nunca di de baja su línea de teléfono. Mantenerla activa era una forma de negar su muerte. Y yo pues, te puedo asegurar que por cuestiones de edad, en mi agenda de mi móvil, hay personas, existen todavía personas que han fallecido, que están ahí. Cuando estoy buscando algún nombre, me aparece ese nombre que no he dado de baja en mi lista de contactos y me hace soñar momentos mientras la recuerdo. Y siempre un denominador común cuando me ocurre eso. Algunas conversaciones que no tuve. ¿Te acuerdas cuando hablábamos tú y yo tanto, ¿no? De siempre recordarás los besos que nos di? Estos son besos que has dado, ¿verdad? Sí. Necesitaba hacerlo. Sí. Era... Perdóname, ¿y cuando te lees, qué piensas? ¿O no te lees? Yo no me leo. Tengo miedo de leerme. Tengo miedo de leerme porque ipso facto llamaría a la editorial para decirle borra esto y nos quedaremos sin libro. Yo no leo, pero siempre he tenido miedo y creo que inconscientemente todas las personas que nos acompañan hoy aquí tienen ese miedo de arrepentirse de los besos que nos han dado. Y esta frase que me atribuyo yo, pero es tuya, es algo que te empuja a escribir, que te empuja a tener algo de lo que hablo mucho en este primer libro, Las cartas del juego, que es la importancia de las conversaciones pendientes. Eso es algo importantísimo. Es la principal deuda que tenemos en nuestra cabeza. Pero hay que ser valiente. No puedo decir lo que quiero porque está grabando, pero hay que tener dos narices. Hay que ser valiente para hacerlo. Sí. Pues tu historia, libro, cuando comienza, me ha hecho reflexionar por personas cercanas que tengo que por cuestiones de edad, en algún momento dado, pues desgraciadamente no las tendré conmigo. Y tengo que reconocer que tu libro me ha hecho reconsiderar mi relación con ella. Porque cuando hablamos de conversar, también hablamos de conversar con nosotros mismos. Y creo que estamos muy preparados para saber que somos finitos,
que en algún momento vamos a morir, pero no estamos preparados para la muerte de aquella persona que queremos. Y hace una reflexión el libro sobre el duelo, la ausencia de esa persona que ha vivido contigo siempre, que ha estado ahí, que de pronto deja de estar. Y hace una reflexión muy interesante de cómo abordarlo. Al final nos dice una conclusión. Conversa, no dejes pasar el tiempo. Eso es que para mí lo fundamental. Nosotros nos hablamos de estoicos, la gente de 2024, de que sabemos disfrutar los momentos efímeros, sabemos que todo es pasajero, pero creo que eso no deja de ser literatura barata y que cuando llega el momento de la verdad no tenemos la valentía de una conversación pendiente, y te diría que no tenemos la valentía de decir las dos palabras más fáciles de pronunciar de todo nuestro vocabulario y que son las más significativas. Te quiero. ¿Cuántos te quiero nos han faltado por decir? ¿Cuántos te quiero le dices tú a tu padre? Poco. Te quiero, papá. Muy poco. Muy poco, porque el problema viene en dar por hecho. Nosotros damos por hecho todo. Damos por hecho que yo mañana te llamaré y me cogerá el teléfono, de por hecho de que este podcast se emitirá, de por hecho de que mi hermana estará ahí para ayudarme. Damos por hecho todo. Damos por hecho que nuestra abuela estará la semana que viene para darnos un abrazo, unos 5 eurillos debajo de la mesa. Pero es que no podemos dar por hecho. Dar por hecho es el cáncer de nuestra vida. Es que es así. Le damos por hecho y no le damos valor. Sobre el valor de la ausencia, cuando ya no está, ya no forma parte de nuestra historia. Fija en tu segundo libro esas 100 horas al lado de, bueno, que en teoría pasamos por los seres queridos según un estudio que se cita en el libro. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de calidad, en el encuentro. Así es. Se ha perdido parte de esa esencia. En esta dinámica que hoy vivimos todo, en esa velocidad de lo inmediato, no nos damos cuenta del placer de la conversación, porque siempre está el recuerdo de lo que sucedió. Y creo que, como tantas veces nosotros nos hemos dejado llevar desde las nubes, creo que hay que recuperarla de alguna manera. El libro, al final, Carlos, no solamente me permite reflexionar sobre lo que hago, sino también me ha permitido, en parte, verte a ti reflejado. Tú tratas de huir para que el lector que te conoce no te identifique con Carmen, pero no sé si lo has conseguido. No mucho. Tengo que currarme mejor el disco la próxima vez. Poquito a poquito. Hay señales, ¿no? Hay señales, pero no he logrado el objetivo. Ya lo que he hecho en este tercer libro, de hecho hay una página, un capítulo, que así lo indico, es: no me escondo, aquí estoy yo, soy el autor, soy el protagonista, no me escondo tras peluca, ni tras barras de pintalabios, soy yo. Y este libro, estos dos libros, soy yo, es lo que también se ha criticado mucho, es si seré capaz de dejar el yo como protagonista, pero creo que es muy difícil la tarea de liberarse de uno mismo. Al final, mira, Carlos, yo creo que cuando has estado en las nubes y lo conoces, es como esa dopamina que necesitas de nuevo para vivir ese momento, y para eso necesitas dejarte llevar, a no tener ningún tipo de prejuicio. Pero sobre todo lo más importante es tener la seguridad y la sensación de que nada no te va a traicionar el que tienes enfrente. En tu libro, Carmen, refleja a las personas que le rodean como muy superficiales, personas con poca profundidad. ¿Tú crees que al final es lo que abunda? De alguna manera creo que es lo difícil de evitar. Es decir, nosotros, desde mi punto de vista, por eso hace un año decidí darle un giro a mi vida, vivimos en el plan de vida como si fuese una suscripción a algo. Vivimos en el plan de vida por defecto. Entonces, dejar de ser de esa simplicidad, que es lo más cómodo para vivir, creo que supone un reto y es realmente complicado.
Entonces retrato los personajes que orbitan en torno a Carmen en unos extremos, muy vacío, en unos extremos que quizás es difícil encontrar dos personas No en la creas. vida, No pero creas. es la tendencia. La tendencia, y yo no voy a dar nombre evidentemente porque a veces se me olvida, se me está olvidando que tenemos público, pero hablo no diariamente pero semanalmente con personas que por las decisiones que han tomado, que son por supuesto admirables, no puedo ni siquiera mantener una conversación de un minuto con ellas. Personas que se ven envueltas por la vorágine de los niños, del trabajo, del todo, y no pueden ni siquiera detenerse. Entonces, no es cuestión de complejidad, Pero no lo sí de hacen velocidad. porque no han estado en las nubes o simplemente porque Van en un Fórmula 1. Van me he equivocado, se van a estrellar, ¿verdad? totalmente. ¿Te has estrellado muchas veces? Yo voy en un Twingo. Yo voy a velocidad de tractor porque me apena mucho que se pierda el mundo una persona tan magnífica y alguien tan avanzado y tan extraordinario por la velocidad a la que te empuja todo hoy día, que es vertiginosa. Por otro lado, es irrenunciable. Entonces, es muy complicado. Es un tema que, bueno, no sé qué solución tendrá. Soñador conformista e inconformista también habla de los sueños en todos tus libros. Sigue soñando, ¿no? Sí. Eso. Podemos rendirnos y conseguir los sueños. Ahí está la clave. Yo trabajaba en una empresa en la que estuve 2 años en Madrid, en la que iba en un Fórmula 1 y además no me patrocinaban mucho, la empresa llevaba pegada, iba en un Fórmula 1 de poco presupuesto y a pesar de la vorágine, de los horarios, de todo lo que no tiene que ver contigo, pero a la vez te envuelve, yo tenía una libreta en la que en el inicio de cada página escribía: si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por tus sueños. Eso está claro. Y los sueños son como los yogures. En la tapa del yogur viene una fecha de caducidad, pero si se caduca no pasa nada, te lo puedes comer. El yogur no pasa nada, no te da dolor de estómago, los sueños nunca caducan y hay que seguir abriendo el yogur y comiéndoselo. Los sueños nunca se pueden perder de vista, nunca es tarde, no eres demasiado mayor. En este libro, Las cartas del juego, hago referencia a una de las paisajistas más reconocidas en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, que se le llamaba Abuela Moses, que aprendió a pintar con 89 años. Con lo cual nunca es tarde, para nada, nunca. No es tarde para reinventarse y para cambiar. Así es. Carlos, hemos comentado parte de tu libro y la búsqueda de Carmen por conocer a su padre, que desempeñaba un rol determinado. Hablo del padre de Carmen como podía hablar del hermano, de la pareja o de quien sea, ¿vale? ¿Se equivocó el padre no mostrándose demasiado? No, no se equivocó porque... Alguno de los dos se equivocó. Sí, no. ¿O la hija o el padre? Vamos a poner que en poquita medida la hija y en poquita medida el padre, porque además de las conversaciones pendientes, además de otra cosa en la que hablamos, que es el sostener un pomo y el tener miedo a girarlo y el imaginar qué ocurriría al otro lado de la habitación, qué ocurriría después de un perdón, después de un tiene razón, después de un te he echado de menos o quiero que me ayudes con esto. Aparte del arrepentimiento por imaginar cosas que nunca llegamos a hacer y que se convierten en nuestra realidad, creo que los dos se equivocaron y a la misma vez ninguno se equivocó. Porque no soy padre, pero debe de ser tan ardua la responsabilidad de superhéroe en la que uno, al igual que estos personajes de cómic, se tiene que enfundar un traje, representar un papel, aparentar que no ocurre nunca nada. Ese síndrome de la protección debe de ser tan difícil compaginarlo con la tarea de ser uno mismo que yo lo encuentro totalmente admirable. Yo también encuentro admirable el tiempo que le has dedicado a ayudarnos con tu libro. Porque abogado, empresario,
podías dedicar el tiempo a lo que hoy día dedica el tiempo la mayoría de las personas, que es la rentabilidad del tiempo. Es decir, ¿esto que voy a hacer, para qué me va a servir? Claro, una conversación, en teoría, pues no da rentabilidad. Piensan aquellos usos que no les tratan nunca. No saben de qué están hablando. Posiblemente sea la mayor riqueza interior que tú puedas tener y que te va a acompañar siempre. No. Es decir, yo me levanto y voy a ver cómo monetizo aquello que hago. Claro, monetizar el tiempo escribiendo un libro, ya te habrás dado cuenta que por ahí no. No, a esto no he invitado yo, desde luego. Pero la riqueza interior que has conseguido con la realización del libro, esa te va a acompañar siempre. Sí. No sé si tendrá que tributar Hacienda por ella. Ojalá por que ahora sí. no. Ojalá que sí. No, en el ejercicio, en la declaración del próximo abril del IRPF no voy a tener que meter esto, pero desde luego que estoy en paz conmigo mismo, porque las personas como tú y como yo sabemos que cuando tienes un mar batiendo, la única forma de tenerlo momentáneamente en paz hasta la próxima tempestad es liberándolo, expresándose, queriendo sobre todo dejar un legado. Pero a eso del legado, no sé cómo te has atrevido. Es decir, yo que escribo algunas cosas, pero me da vergüenza mostrarlo. Con el próximo podcast lo entrevistaré yo. No, que va, mucho menos. ¿Cómo vence ese miedo? ¿Cómo me enjuiciarán? ¿Cómo se percibirá? ¿Pasa por tu cabeza o sigue siendo aquel joven de 18 años que le importaba todo muy poco y que iba, en aquel momento no llevaba un tren, llevaba un Fórmula 1 y ahora se notaba? Hombre, las cosas empiezan a importar desde que uno cumple la mayoría de edad y sus actos tienen consecuencias legales. Hacer una crítica en el libro a los adultos. Claro. Que alguien, ¿quién prescribe? Ahí está, ¿quién me prescribe las pautas para ser adulto? Sí. Eso es un tema absolutamente interesante porque nadie nos hace un examen de selectividad ni un examen de una oferta pública para darnos nuestro carnet de adulto. Somos adultos de todas, desde el día de después, las que legalmente comenzamos a hacerlo, y aquí uno empieza a asumir responsabilidades sin que nadie lo haya educado. ¿Qué ocurre? Respondiendo a tu primera pregunta, sí, aunque yo fuese en un Fórmula 1, aunque aparentemente, que hablamos de la imagen, nada me importara, yo en el primer libro, cuando hago referencia a esa experiencia laboral en Madrid, en una multinacional muy grande, que facturaba muchos miles de millones de euros, en las que yo era, bueno, una hormiga como tantas otras, en el momento de escribirlo yo hago referencia a la jefa que tenía en ese momento, a la que bien poco le importaba el crecimiento o el impulso de sus trabajadores. Claro, a la hora de poner eso en el libro, uno primero se tiene que pensar dos veces qué se va a poner, porque escribir para dejar indiferente a un lector me parece muy necesario. A la hora de escribir tienes que desinhibirte de todo y tienes que empezar a asumir que a nadie le importa demasiado lo que digas. Entonces no estás conversando con el lector, estás dejándote llevar. Me dejo llevar e intento conversar con el lector. Y esa cuarta pared que intento romper para seducir al lector, para tirarle al espejo, creo que es sumamente importante en la literatura, porque esto es un tú a tú. Claro, al final es una conversación escrita. Totalmente. Y a mí me pasa esa conversación escrita, cuando la estoy escribiendo, pienso, ¿y quién la lea? ¿Qué pensará de esto? ¿Qué pensarán de mí? Ojalá nunca llegara a saberlo, porque creo que he ofendido a tanta gente con estos dos libros como he piropeado a tanta otra. Eso me parece maravilloso, Por supuesto. de verdad. De tener la libertad de poder hacerlo es un lujo del que no todo el mundo puede presumir, quizá por la ausencia de responsabilidades puedo hacerlo, y puedo permitirme el lujo de no dejar indiferente a nadie. Porque tal y como decías hace un rato, el prescribir un pautado para ser adulto es algo que por suerte no existe, que tenemos que autodiagnosticarnos nosotros y automedicarnos, pero ser adulto conlleva muchas responsabilidades, conlleva muchos beneficios, pero conlleva también el saber qué decisiones
que hay formas de mostrarse al mundo que no tienen vuelta de hoja, que no tienen marcha atrás y que van a condicionar la vida de los demás, por supuesto. Estoy en las nubes. Y yo. Poco a poco tendremos que ir bajando. Vamos a ir descendiendo porque nos acompañan invitados, cuales después seguiremos una tertulia a raíz de todas las consideraciones que aquí estamos teniendo, y toca, como te decía, ir descendiendo en este momento de conversación. Creo que lo que más me apasiona es tener delante a alguien que ha escrito una novela o un libro de autoayuda, y me apasiona hacerle la siguiente pregunta: ¿qué querías decir y no has dicho en el libro? ¿Cuáles son esas letras que has borrado? ¿Y qué es aquello que, si lo tuvieras que escribir de nuevo, reeditar o reescribir, sin ninguna duda borraría? En ambos libros dedicados, te diría, en el transcurso de la escritura, más tiempo a borrar que a escribir. A borrar no solo por la calidad literaria, que me parecía insuficiente, sino por el arrepentimiento. Algo que he dejado con ganas de escribir son nombres, pero esto no deja de ser algo comercial y no podemos convertirlo en algo tan íntimo como me gustaría. Han dejado de aparecer nombres, han dejado de aparecer, bueno, miedos más profundos, porque al final cada uno es como la fosa de las Marianas. Creo que es imposible descubrir, es imposible alcanzar el fango de nuestros miedos, y yo tengo un fondo de miedos tremendo. Entonces, algo que se puede haber criticado mucho, me lo han criticado, es pues el excesivo exhibicionismo que yo hago en lo que escribo, que por otro lado para mí me parece la esencia y el néctar de lo que alguien puede leer. Y es cierto que quizás peco mucho de no encubrirme demasiado detrás de un personaje. Si volviera a reescribir 100 horas a tu lado, recrearía un personaje más estereotipado. Me refiero a Carmen, la protagonista principal. Sí. ¿Tú crees que Carmen debió haber recibido el libro Las cartas del juego? Sí, hubiese sido un gran regalo. Este libro, Las cartas del juego, que tiene un formato... Sí, hubiese sido su comportamiento distinto. No hubiese esperado la muerte de su padre para conocer su legado. Tal y como conversábamos hace poco, la memoria, nosotros, bueno, inconscientemente la interpretamos como animal muerto, como cuero. Comercializamos con ella como lo que ha dejado alguien que conviene subrayar para determinado supuesto, pero la memoria es legado en vida y no se debería nunca comercializar con ella como animal muerto. Entonces Carmen, si hubiese leído Las cartas del juego, creo que nunca hubiese esperado a que la identidad, su propia identidad, la búsqueda de la memoria de su padre se produjera en términos post-mortem. Lo hubiese hecho en vida, porque no hay tiempo de perder, porque de eso trata este libro. No hay tiempo de perder. Vamos a ello. ¿Y tus días venideros hacia dónde van? Mis días venideros van a publicar la tercera novela, 4.000 semanas, que es lo que vive de media una persona. De nuevo estamos con el sentido de la vida, con el tiempo, con el paso de los días. Van a prosperar en los términos en los que yo considero que son mis pasiones y no los que por defecto he de hacer, aunque esto perjudique a muchas personas, desde luego. Pero mis días venideros son buscarme y encontrarme y volver a perderme, y buscarme y hacer todo eso cumplir. Va a seguir sorprendiéndome. Sí. Tenemos que ir tocando ese camino que transita los dos caballeros de Madrid, y ese camino nos va a llevar a que ahora plasme en este retablo donde pasarán todos los invitados de mirada y inmortalice este momento.
Al final el arte de la conversación, que era el motivo que nos inspiraba, conversaciones peripatéticas inspiradas en Aristóteles, conversaciones dignas y nocturnas que cantan conversaciones de penumbra en un despacho, de sobremesa prolongada. De aquí seguro que salimos todos por la necesidad de aproximarnos a ese entusiasmo que tenía Cicerón por el arte de la buena conversación para ilusionarnos con nuestros allegados, con nuestros padres, como en el caso de Carmen, sorprendernos con los desconocidos, de los que muchas veces tenemos mucho que aprender, permitir la entrada de nuevas perspectivas e incluso en algún momento aprender a callar.